Adelante, mijo. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está aquí? ¿Puedo darle una ofrenda de palmas a la presencia del Espíritu Santo? Y es para mí un placer y un honor estar aquí, amén. Somos inmerecedores. Este lugar no lo podemos ganar con nada, solo por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Puede ponerse de pie en esta hermosa tarde y vamos a abrir nuestra Biblia en un salmo muy conocido. Lo usamos frecuentemente para iniciar algún culto y yo le invito a que abra su Biblia en el Salmo 133, amén. Yo quiero proponerles que es necesario que habitemos en armonía los unos con los otros. Amén. Es necesario que habitemos en armonía los unos con los otros. Vamos a leer el Salmo 133, amén. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Todos juntos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, en esta hora te damos gracias por el trazo de tu bendita palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Señor. Espíritu Santo, pedimos una unción fresca y poderosa. Que seas tú obrando, Señor. Señor, sé tú, Señor, obrando. Que los corazones, Espíritu Santo, sean conmovidos, persuadidos por tu presencia. Y que esta palabra sea trazada conforme a tu voluntad, Señor, y a la necesidad de los corazones de los oyentes. Padre, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Yo titulé a este sermón una unción fresca y poderosa, que desciende. Una unción fresca que desciende. Hermanos, por lo regular este texto lo leemos cuando iniciamos algún culto, alguna reunión seccional, regional, y a veces pasamos por alto lo que realmente enseña este texto. Amén. Decimos, qué buen salmo se aventó David, pero hasta ahí nos quedamos, no reflexionamos la importancia, la enseñanza y lo que David estaba viendo al ver a los hermanos reunidos. El habitar o congregarse unánimes los unos con los otros no solo es un aspecto neotestamentario o en la era de la iglesia, sino que esto va más allá. Esto se remonta desde el Antiguo Testamento, desde la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta la construcción del templo erguido por el rey Salomón. Pero si alguien puede detallar con precisión este acto del pueblo de Dios, fue el rey y salmista David, el rey que Dios usó para unificar el reino de Israel después de que el rey Saúl, si no me equivoco, hubiera terminado mal, el reino se dividió, pues dicen algunos teólogos que hubo una división en todo el reino, no los dos reinos, como el norte y el sur, hubo una división en todo el reino, y Dios usó a David para unificar el reino otra vez. Entonces, hermanos, el salmista veía la unidad de los hermanos más trascendente que solo estar congregados y sentados en una banca
o cantando cánticos o salmos o en las oraciones en la iglesia. El salmista lo describe como algo bueno y delicioso, como un perfume que despide un olor agradable y satisfactorio. Y no solo esto tiene un trasfondo más allá que solo el Espíritu Santo pudo haber inspirado y revelado al rey David. Hermanos, la razón por la que tenemos que habitar en armonía es porque hay un rocío en tierra árida. Israel es una gran parte, es un lugar muy desierto y árido, con muy pocos lugares verdes que albergan animales y plantas. David usa esta metáfora del monte de Hermón, dando su contraste con el resto del paisaje de la zona. O sea que el monte Hermón estaba fértil, verde, lleno de vida, en contraste con el resto de la nación de Israel. El monte Hermón es una cordillera situada en las fronteras actuales de los pueblos Israel, Líbano y Siria. Dada su gran altitud en comparación con el resto del territorio, hay temporadas en las que suceden abundantes lluvias e incluso nieve. Así pues, no es de extrañar que la gente de esta época tuviera en mente la imagen de un fértil monte de Hermón lleno de vida. Además, las aguas que nacen en este monte viajan hacia el sur a través del río Jordán, al este de Jerusalén, y por la extensa llanura mediterránea del oeste. Esto es a lo que se refiere David con la segunda frase del versículo, en la que pretende situar a Jerusalén como el nuevo centro religioso de todos los judíos. Es decir, hermanos, que el monte de Hermón era quien llenaba de vida a todo el pueblo de Israel. Sus aguas corrían. Dice que es un monte muy alto y la nevada, las abundantes lluvias hacía que el agua descendiera y llenara de vida. Por eso dice, como el rocío de Hermón, que da vida a los montes de Sión, que desciende sobre los montes de Sión. Había un rocío que impregnaba el monte de Hermón. Y ese monte no solamente era impregnado él, sino que ese monte desprendía la bendición a los demás montes, a todo el pueblo de Israel. Esto llenaba de vida. Dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos en armonía, como el rocío de Hermón. Hermanos, ¿alguien ha visto el rocío en la mañana? Cuando yo vivía en Villamontaña, el carro siempre amanecía mojado. Las nubes siempre amanecían abajo. Hermanos, ese poder de Dios descendía sobre el pueblo reunido de Dios, como el rocío que descendía en el monte de Hermón. Y era la tierra árida, era tierra que era bendecida por ese rocío. ¿Cuántos dicen amén? Este texto lo leemos como si nada, como si no estuviera pasando nada, como si no enseñara nada. Pero hermanos, la unidad es refrescante, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El salmista ve al monte como la fuente del rocío fresco y vigorizante para las montañas distantes. No solamente ese rocío del monte Hermón era para ese monte, sino que era para todo el pueblo de Sión. De nuevo, el rocío, hermanos, es la figura del Espíritu Santo refrescando a los hermanos unidos en toda la tierra.
rocío que descendía sobre el monte del Sión, David no estaba viendo el rocío, estaba viendo la bendición del Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos en unidad y en armonía. Este es un símil en la hermenéutica cuando dice cómo se asimila. Hermanos, David estaba viendo la unción que descendía sobre los que estaban reunidos unánimes. Era el Espíritu Santo, la figura del rocío, la figura vigorizante y poderosa que llenaba ese monte. Y no solo ese monte era bendecido, sino que todo el pueblo de Dios era bendecido. Cuando usted y yo nos congregamos unánimes juntos en armonía, el poder de Dios desciende a este lugar. Eso es lo que está enseñando aquí el salmista. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede medir hasta dónde llega la influencia de los creyentes que caminan en comunión con Dios y los unos con los otros. Hermanos, en todo el Nuevo Testamento vemos a la iglesia reunida, unánimes, junta. Vemos a la iglesia reunida como hermanos, una fraternidad entre ellos. Y nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? A veces nosotros anhelamos cultos llenos del Espíritu Santo, pero nuestra mente está en otra parte, en otro lado, en otro lugar. A veces decimos, Espíritu Santo desciende, pero no quiero tener comunión con mis hermanos. Pues déjame decirte que si tú no aprendes a tener comunión con tus hermanos, no vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Eso es lo que está enseñando el salmista. Probablemente él estaba del patio de su palacio viendo cómo se congregaban los hermanos para ir al tabernáculo de reunión. Y decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Gritaba exaltando a Dios. Hermanos, y no solamente es como un rocío. La razón por la que tenemos que habitar en armonía es que es una unción fresca. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, más que bueno y delicioso que los hermanos habitemos en armonía, es esto como el buen óleo sobre la cabeza. Hermanos, el óleo de la unción fue instituido por Dios a Moisés en el Sinaí, Éxodo 30, 25 al 30. Este aceite era para ungir los instrumentos del tabernáculo. Y no solo los instrumentos, sino que era para ungir a los sacerdotes y a los levitas. Es necesario mencionar que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Los instrumentos del altar de Dios y los sacerdotes eran cubiertos por el Espíritu Santo de Dios. Pero el salmista no solo se queda con el buen óleo sobre la cabeza, sino el salmista dice que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, haciendo una alusión a Éxodo 29, cuando Aarón y sus hijos eran ungidos. Hermanos, esa unción no solo se quedaba en la cabeza, ese aceite no solo se quedaba en el rostro de los sacerdotes y los levitas, sino que ese aceite bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Eran impregnados de la unción de Dios. Eso era lo que estaba viendo David. Hermanos, sus vestimentas eran impregnados con ese óleo fresco, esa unción fresca del Espíritu Santo, y despedían ese delicioso aroma de la presencia del Espíritu de Dios por todo el pueblo. Hermanos, el salmista describe la unidad de los hermanos como este hecho. Cuando usted y yo nos unimos unánimes en armonía, el Espíritu Santo desciende.
El salmista estaba viendo a Aarón siendo ungido por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, que es como el buen óleo, el buen aceite, la buena presencia del Espíritu Santo sobre la cabeza del profeta, el sacerdote Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Si usted quiere experimentar la gloria de Dios en su vida, tiene que aprender a vivir en unidad con sus hermanos. Esto es lo que está enseñando el salmista. Es este hecho, hermanos. La unidad es como ser ungidos por el Espíritu Santo. Cuando los hermanos se reúnen unánimes en armonía, la presencia misma de Dios desciende sobre la asamblea a través del Espíritu Santo, y somos impregnados de su presencia. De esa gloriosa y poderosa presencia comenzamos a despedir ese aroma celestial y somos cubiertos por la nube de su gloria cuando estamos reunidos unánimes y en armonía. Cuando estamos reunidos unánimes, el Espíritu Santo nos va a ungir y nos va a llenar. Una unción fresca que desciende cuando el pueblo de Dios se une. Esto no le causa algo en su ser interior. Decir: tener comunión con mis hermanos es la garantía de que el Espíritu Santo me va a llenar y me va a saciar. ¿Que esto no le da alegría? Yo no lo digo, lo dice las Escrituras, hermano. Hermanos, el Señor Jesucristo, antes de su ascensión, les deja instrucciones a sus discípulos y les dice que no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo, y que recibirían ese vigor. El doctor Lucas redacta en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que en el día del Pentecostés, fiesta de las primicias, fiesta de los panes sin levaduras, y el día en que la ley fue entregada a Moisés, dice Lucas que estaban unánimes juntos. ¿Qué estaban? No se escuchó su voz. ¿Qué estaban? Vamos a Hechos capítulo 2. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4, y dice, bueno, desde el 1: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que. Ellos no estaban cada quien en su rollo por su lado. Ellos no tenían diferencias con sus hermanos. Ellos estaban unánimes juntos. El escritor no describe si estaban orando, si estaban cantando o si estaban sentados. El escritor solamente dice que estaban unánimes juntos y que de repente vino un viento recio que llenó toda la casa donde estaban ellos. ¿Sabes qué? La unidad en el Señor, la unidad entre hermanos, es la presencia de Dios misma descendiendo sobre cada uno de nosotros. Yo no sé por qué tenemos a veces diferencias con nuestros hermanos. Si el tener diferencias es como evitar que la gloria de Dios descienda, es como retener la presencia de Dios, es como evadir la gloria de Dios. Cuando usted vive en comunión con sus hermanos, tenga la garantía de que va a ser lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que está enseñando el salmista. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. Es como la buena unción del Espíritu Santo. Es como ese aroma impregnante, asombroso, maravilloso.
La garantía de la unidad con los hermanos en armonía es la unción poderosa del Espíritu Santo. Hermanos, la garantía de la unidad con los hermanos en armonía es la unción poderosa del Espíritu Santo. Esa es la garantía de vivir unánimes juntos, de tener comunicación con nuestros hermanos, de vivir en armonía. Es que tú vas a experimentar la unción del Espíritu Santo. Tú vas a experimentar la gloria de Dios. Hermanos, a veces dejamos o estacionamos nuestro carro lo más lejos que se pueda de la iglesia. A veces nos salimos temprano para no tener comunicación con nuestros hermanos. Y a veces anhelamos un mover del Espíritu Santo. Déjeme decirle que si no vivimos en unidad los unos con los otros, el Espíritu Santo no va a descender. Dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No lo digo yo, hermanos. Había problemas en el tiempo de Israel. Sí, había guerras en el tiempo de que David era el rey de Israel. Sí, había conflictos entre los hermanos. Sí, pero sabían solucionarlos. Y por eso David decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Hermanos, David no tenía ningún carácter sacerdotal. David no era de una tribu proveniente de sacerdotes, pero sin embargo él experimentaba la gloria de Dios en su vida, porque sabía vivir unido al pueblo de Dios, sabía vivir unido con los que iban al templo. Él experimentaba la gloria de Dios. David trajo de nuevo el arca al pueblo. David nació en su corazón construirle el templo al Señor. Él experimentaba la gloria de Dios, aunque no tuviera un carácter sacerdotal, aunque no fuera sacerdote ni levita. Él experimentó la gloria de Dios en su vida. Él la experimentó, él la vivió. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la garantía de la unidad con los hermanos en armonía es la unción poderosa del Espíritu Santo. Cuando aprendamos a habitar los hermanos juntos en armonía, nuestros cultos serán diferentes. La manifestación de su poder será evidente. Prodigios, milagros, sanidades, bautismo en el Espíritu Santo, llenura. Esto es lo que David estaba viendo cuando escribió esto. La evidencia de que la unidad en la iglesia, en la congregación, es armoniosa, es buena, es agradable, es que el Espíritu Santo de Dios desciende. La evidencia de que tenemos una buena relación entre hermanos es que el Espíritu Santo se mueve por cada uno de nuestras bancas, por cada uno de nuestros lugares, y somos llenos del Espíritu Santo. Que usted no quiere ver sanidades, que usted no quiere ver milagros, que usted no quiere ver bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Viva en unidad con su hermano, y la garantía es que usted va a experimentar la gloria de Dios. Usted va a experimentar la gloria de Dios. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas? Esa es la garantía, hermanos. Vivimos enojados los unos con los otros, sin que nos hayamos dicho nada. A veces por una mirada, a veces por un malentendido. Pintamos nuestra raya. Yo pinto mi raya con ese hermano. Yo pinto mi raya con esa hermana. Por eso a veces nuestros cultos son apáticos, porque no hay una buena unidad en armonía. No, es que el hermano me dijo y pues ya, así me quedo. No, hermano, sea maduro, afronte las cosas, perdone a sus hermanos, arregle las situaciones, porque el Espíritu de Dios trae cosas nuevas para esta congregación. Por eso le digo, a veces leemos este salmo como: ay, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Amén.
Puede tomar su lugar o que pasen los muchachos de la alabanza y pasamos de alto que dice es como el buen óleo, es como la presencia del Espíritu Santo que impregnaba la vida de Aarón, que impregnaba la vida de los sacerdotes, que impregnaba la vida de los levitas, que impregnaba la vida de los profetas, que llenaba de unción poderosa a los profetas y a los reyes. Y no solamente eso, sino que en el día del Pentecostés decidió descender de manera física sobre los que estaban reunidos. Eso es que el Espíritu Santo no se niega a los que están unidos. Hermanos, el Espíritu Santo no restringe su poder. Él no puede disminuir su poder o crecer más. Él es poderoso, Él tiene poder. Nosotros somos los que retenemos el poder de Dios en nuestra vida. Dice Pablo: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y esto no es un carácter, ¿cómo le podría decir? Esto no es como, pues Pablo no lo pone a tu decisión. Pablo lo dice: sed llenos del Espíritu Santo. Y un carácter para ser lleno del Espíritu Santo es habitar los hermanos juntos en armonía. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Señor, porque el Espíritu Santo está aquí. Hermanos, hay que dejarnos de cosas, por favor. Seamos maduros. Somos gente que hemos sido transformadas por el poder del Espíritu Santo, que hemos creído en el sacrificio de Cristo. ¿Podemos habitar en unidad los unos con los otros? ¿Podemos habitar en unidad los hermanos, en armonía los unos con los otros? ¿Cuántos dicen amén? La otra razón por la que debemos habitar en armonía es porque hay bendición y vida eterna. Hermanos, el punto final es que ahí manda Jehová la bendición, donde los hermanos y las hermanas vivan juntos en unidad. Consideremos lo del Pentecostés. Los discípulos estaban juntos en armonía y paz, unidos en oración, y esperaban al Espíritu Santo de la promesa. Remanente del Espíritu de Dios descendió sobre ellos en toda su plenitud, no en partes, descendió en toda su plenitud. Y ellos salieron con la fragancia y el frescor del Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, donde estamos reunidos, unánimes, ahí había Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabes que somos llamados a compartir el Evangelio? Y no solamente a llevar vida eterna, sino que nuestra vida a través del Espíritu Santo es cambiada. Él nos da vida, Él nos vitaliza. La bendición es explicada aquí como vida eterna. Esto puede entenderse de dos maneras. Cuando hay unidad entre los pueblos de Dios, ellos disfrutan la vida en su sentido verdadero. Y no solamente eso, sino que también vienen a ser canales por medio de los cuales la vida fluye a otros. Nuestra vida es transformada, nuestra vida es saciada. Y no solamente eso, sino que nosotros también llevamos a la gente al arrepentimiento en Cristo, y esa gente ha sido llenada de Dios. Esto es lo que estaba viendo el salmista David. Esto es lo que estaba viendo. Esto es lo que estaba concibiendo. Ahí envía Jehová bendición. Ahí envía bendición. ¿Sabes qué? Tú y yo estamos buscando la bendición. No, es que voy a hacer esto. Estamos buscando la bendición. Hermano, arregla los asuntos con tus hermanos en la congregación, porque donde están 2 o 3 congregados, allí estoy yo en medio de ellos. Hermano, no descarte unirse con la congregación, con la asamblea, porque el Espíritu Santo de Dios va a ser evidente. ¿Cuántos dicen amén?
Hermanos, con esto quiero concluir. La unidad de los hermanos tiene como fin el mover del Espíritu Santo. La unidad de los hermanos tiene como fin el mover del Espíritu Santo. La unción fresca y poderosa, la frescura y el refrigerio y el ser lleno del poder de su Espíritu Santo. Y la bendición y la vida eterna enviadas por Él. Tenemos que dejar los prejuicios, las divisiones, los malos pensamientos. Acerquémonos a nuestros hermanos, porque de esta manera podemos ver el avivamiento poderoso de Dios en nuestras iglesias. Hermanos, de esta manera vamos a poder ver aún mayormente, de una mayor intensidad, el mover del Espíritu Santo en nuestras iglesias. Nos cuesta trabajo, hermanos. Somos orgullosos. Somos altaneros. Estamos sujetos a un cuerpo carnal, humano. Pero ¿sabe qué? Con la ayuda del Espíritu Santo venzamos esos prejuicios, si queremos que el Espíritu Santo descienda a este lugar. Hermano, no lo digo yo. La Escritura lo dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, esa unción fresca, poderosa. Ese mover del Espíritu Santo que llenaba al profeta, al sacerdote. Esa unción poderosa. Ese óleo hecho con manos, con especias aromáticas. Esa presencia del Espíritu Santo no solamente se quedó ahí. Esa unción trascendió en todos los sacerdotes. Esa unción iba trascendiendo. Y a veces nosotros tenemos prejuicios. Tenemos divisiones con nuestros hermanos. ¿Sabes qué? Si hay división, no vamos a ver la gloria de Dios. No se va a dividir la iglesia, pero está dividido tu corazón. No se va a dividir la iglesia, pero está dividido tu corazón. Y si está dividido tu corazón, el Espíritu Santo no puede actuar. Espíritu Santo, te necesitamos. ¿Por qué no te pones de pie en esta hermosa tarde? Hermanos, a veces no nos gustan que nos hablen de estas cosas, pero es lo que enseña la palabra de Dios. Deja los prejuicios. Deja los prejuicios. Deja tu manera de pensar. Y el Espíritu Santo va a descender a este lugar. El Espíritu Santo va a descender a este lugar.